primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 30. A los que nos siguen, a los que se están conectando, que Dios los bendiga en cualquier parte del país o del mundo que usted se encuentre, que Dios los bendiga a todos ustedes. Amén. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 30, vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. La primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 30. Dice así: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo leemos de nuevo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Podemos tomar nuestros asientos, estimados hermanos, hermanas, los que nos ven también, atentos por favor. Muy bien, estos versículos tienen 3 o 4 características de la salvación. Y el apóstol Pablo, al escribir esta carta a los Corintios, él va a decirles que ellos están en Cristo. La iglesia que estaba en Corintio, ¿sí?, eran hermanos que estaban en Cristo, y el apóstol Pablo en el versículo 2 de este capítulo les va a decir a los hermanos de esta iglesia, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos. Los hermanos de la iglesia de Corintio que habían recibido al Señor como su Salvador estaban en Cristo, y Pablo dice en Cristo Jesús para hacer ¿qué cosa? Santos. Y Dios nos ha llamado a estar en Cristo, hermanos, para ser santos. Y el estar en Cristo quiere decir que estamos en su cuerpo, que estamos en Él y no estamos fuera de Él. La iglesia entonces está ¿dónde? En Cristo. Está en el cuerpo, está en Él. Y si estamos en Cristo, entonces toda mi vida está en Él. Y nosotros, hermanos, como dice Pablo también a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 26 y 27, Pablo les dice a los Gálatas: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo habéis sido revestidos de Cristo. Usted y yo estamos en Cristo y somos revestidos ¿de quién? De Cristo. Pablo le escribe entonces a la iglesia de Corintio, a la iglesia que está en Cristo. ¿Usted dónde está? En Cristo. Usted no está en Juan Pablo, usted no está en la Sagrada, usted está en Cristo. Amén. Si bien es cierto, estamos en un país, en un lugar, pero estamos en Cristo. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo por la fe, estamos en Cristo. A su nombre. Y entonces, el apóstol Pablo, hablando de estar en Cristo, y él también le va a decir a los efesios que el estar en Cristo es también gozar de las muchas bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Así que si usted y yo estamos en Cristo, también gozamos de las bendiciones de Dios. Qué interesante que el apóstol Pablo les dice a los corintios: ustedes que están ahí en esa ciudad no son terrenales, no le pertenecen a alguien de este mundo. Ustedes que han aceptado y viven por la fe en Cristo, le pertenecen a Cristo, porque su vida y mi vida está en Cristo. Amén. Por eso que el apóstol Pablo, pensando en ello, dice: ¿quién entonces nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo? Jesús. Qué interesante el estar en Cristo. Hermanos, si usted está en Cristo, entonces también va a gozar de las muchas bendiciones de Dios, porque el lugar específico donde usted va a recibir bendición de Dios es en Cristo. ¿A su nombre? Muy bien, entonces, el apóstol Pablo diciendo esto a la iglesia de Corintio que tienen que estar en Cristo, entonces también el tema para esta noche, para usted y para mí es: mi vida está en Cristo, porque allí debe estar nuestra vida. Y cualquiera que no tiene su vida en Cristo está perdido, está sin rumbo, sin dirección.
y necesita de salvación. Entonces, en primer lugar, mi vida está en Cristo para gozar de la sabiduría de Dios. Y eso es lo que dice el pasaje que hemos leído. Vamos, por favor, al versículo 30. Mas vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. Usted y yo, a través de Cristo, hemos sido, ¿qué cosa? O somos declarados, ¿qué cosa? Sabios. Dios, Cristo, sí, nos ha hecho sabiduría de Dios. Cristo nos ha hecho, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios. Y esa sabiduría, entonces, es perfecta. Esa sabiduría es única. Esa sabiduría de Dios es singular, es perfecta. Usted y yo gozamos de la sabiduría ¿de quién? De Dios. En Cristo Jesús, usted y yo gozamos de la sabiduría de Dios. Pablo va a decir que esta sabiduría, sí, que gozamos de Dios en Cristo Jesús, nos lleva a vivir en pureza. La sabiduría de Dios nos debe llevar a vivir, ¿qué? En pureza. Porque antes no gozábamos de la sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Antes no gozábamos de la sabiduría de Dios. Antes usted y yo, que andábamos en nuestros delitos y pecados, no gozábamos de la sabiduría de Dios. Y como no gozábamos de la sabiduría de Dios, a lo malo llamábamos, ¿qué cosa? Bueno, pero usted ahora goza de la sabiduría de Dios. Mire lo que ha hecho Dios cuando nos ha salvado a través de Cristo. Dios a través de Cristo nos ha dado, ¿qué cosa? Su sabiduría. Y por eso es que usted y yo, en esa sabiduría de Dios que es perfecta, debemos vivir en pureza. Debemos, hermanos, ayudarnos también, sabiendo que usted y yo somos llamados a vivir ¿en qué? En bondad, en pacificación, siendo dóciles también. Cuando nuestra vida estaba sin Cristo y no éramos sabios, entonces, ¿qué pasaba? Vivíamos en conflicto, vivíamos en peleas, vivíamos ¿qué? Envidiándonos. Pero usted y yo, que hemos recibido la sabiduría de Dios, ahora usted y yo tenemos que llevar una vida ¿de qué? De compasión, de ser imparciales, de ser sinceros, de ser íntegros, de gozar del bien de Dios, de procurar en todo ser pacificadores. Mire lo que dice Santiago en cuanto a la sabiduría del Señor. Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente, ¿qué cosa es? Pura, santa, limpia, sin mancha. Después, ¿qué cosa es? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué interesante, que Dios a través de Cristo nos ha brindado, ¿qué cosa? Su sabiduría. Y la sabiduría de Dios, entonces, ¿qué cosa es? Limpia. Es pura para vivir una vida, entonces, ¿de qué? De santidad. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a los corintios, porque los corintios, cuando nosotros leemos el capítulo 3, el capítulo 4, encontramos una iglesia que está en problemas, ¿verdad que sí? Está en problemas, que está en disensiones, que está en pleitos, que está en divisiones, que está en incesto. Y el apóstol Pablo dice, si ustedes gozan de la sabiduría de Dios, no deben vivir de esa manera. Porque eso era antes, cuando ustedes no gozaban de la sabiduría de Dios. Y cuando usted y yo no gozábamos de la sabiduría de Dios, entonces vivíamos de esa manera, en pleitos, en rivalidades, en orgías y otras cosas más. Y por eso que el mundo necesita de la sabiduría ¿de quién? De Dios. Así como nosotros hemos sido salvados y a través de Cristo, Dios ha puesto su sabiduría en nosotros. Pero también, si mi vida está en Cristo, para gozar de la sabiduría de Dios, tengo que alimentar mi vida y, ¿qué más? Mi mente de la sabiduría, ¿de quién? De Dios. ¿Cómo está alimentada su mente? ¿Cómo está alimentado su ser de Dios? Mire lo que Pablo está diciendo. Entonces, mi vida, mi buena conducta, empieza con mi mente. Y el apóstol Pablo va a hablarles también a los corintios de que esa sabiduría que gozamos de Dios en Cristo nos debe llevar a vivir una vida digna. Por eso que el apóstol Pablo en sus cartas va a decir, ustedes tienen que vivir como es digno de la vocación como fuisteis llamados. Amén.
No podemos vivir en inmundicia, no podemos vivir como pecadores, porque Dios nos ha redimido y a través de Cristo hoy gozamos de su sabiduría. Y la palabra de Dios y el apóstol Pablo le dice a los corintios también, ustedes tienen la mente ¿de quién? De Cristo. Y si tienen la mente de Cristo, el apóstol Pablo le dice, entonces ¿por qué viven como carnales, como niños recién nacidos? Y el apóstol Pablo entonces está encaminando a los creyentes de la iglesia de Corinto a que deben vivir pensando que ellos han sido redimidos por Cristo para gozar de la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿A su nombre? Entonces tenemos que renovar nuestra mente y el apóstol Pablo más de una ocasión le dice a las iglesias que tienen que renovar su mente, al igual que usted y yo tenemos que renovar nuestra mente. Mire lo que dice Efesios 4, 23 al 24. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Usted tiene que renovarse en el espíritu de vuestra mente. Usted tiene que renovar su mente. Y cuando usted renueva su mente, va a entender que Dios le ha vestido de un nuevo carácter, de una nueva naturaleza, de un nuevo ser. Amén. Para que usted se encuentre ahora renovado, ¿sí? Creado en Dios según su justicia y según su santidad. Dios le ha recreado, le ha hecho de nuevo a usted para que usted sea un hombre y una mujer, ¿qué cosa? Justa y santa. No le ha hecho Dios para que usted se embarre con el pecado nuevamente, sino para que usted goce de la santidad de Dios. Amén. ¿Me están siguiendo, verdad? Para que usted goce de la santidad de Dios. Qué importante que Dios nos ha dado su sabiduría. Este versículo encierra, hermanos, una verdad absoluta. Si usted no tiene y no goza de la sabiduría de Dios, entonces usted está, ¿qué cosa? Perdido, está en las tinieblas. Porque el que goza de la sabiduría de Dios entiende que Dios le ha creado para que viva en su justicia y en su santidad. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo o al sistema de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo llegamos a renovar nuestra mente? No hay otra manera de renovar nuestra mente sino a través de la sabiduría de Dios que es en Cristo Jesús. Porque si usted y yo no hemos alcanzado esa sabiduría de Dios que es en Cristo Jesús, entonces tenemos una mente totalmente torcida. Una mente que es como la del diablo. Una mente animal, dice Santiago, animal, terrenal y diabólica. Mire esa mentalidad y esa sabiduría. Y esa sabiduría lo tienen las personas que no tienen a Cristo en su corazón y que no están en Cristo. Usted que está en Cristo y la iglesia que está en Cristo, entonces tiene que renovar su entendimiento a través de la palabra del Señor para comprender la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es? Agradable y perfecta. ¿Por qué es agradable y por qué es perfecta? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Amén. ¿Y es agradable? Sí es agradable, porque Dios no quiere que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todo aquel que está en Cristo tenga vida eterna. Sí, qué agradable es la voluntad de Dios y es perfecta. La voluntad de Dios es que usted viva en santidad constantemente y eternamente. Sí, la voluntad de Dios entonces es agradable y es, ¿qué cosa? Perfecta. La voluntad de Dios es que usted resucite con Cristo cuando el Señor venga con voz de mando y con trompeta de Dios. Es verdad. Dios lo va a resucitar a los que están en Cristo para que vivan con Él. ¿Es agradable y perfecta? Sí, es agradable y perfecta. A su nombre. Conocemos nosotros, hermanos, el futuro en sí casi. O que mejor dicho, todo lo que Dios nos ha dicho en la Biblia, usted y yo lo conocemos y es agradable y perfecta nuestra vida estar en Cristo. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que meditar en la palabra del Señor para hallar siempre sabiduría divina. Mire lo que dice Efesios 3, 16
al 19. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En sus corazones. ¿Dónde debe habitar Cristo por la fe? En su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Cristo debe habitar, debe gobernar sus pensamientos. Si Cristo gobierna mi mente, mis pensamientos, y si Cristo lo gobierna, eso se va a reflejar ¿dónde? En mis acciones, en mi obrar. Y cada vez que se evidencia Cristo en mis acciones, entonces el mundo verá que soy la luz y la sal que Dios quiere que sea. Amén. Entonces, el apóstol está diciendo a los efesios, sigue, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué importante. Miren lo que está diciendo Pablo. Cuando el Señor nos salva a través de Cristo Jesús, Dios pone de su sabiduría en nuestras vidas. Y esa sabiduría de Dios no es hipócrita. Esa sabiduría de Dios es santa, es pura, es buena y nos lleva a vivir como gentes de justicia y nos lleva a vivir como gentes de paz. A su nombre. En segundo lugar, mi vida está en Cristo porque he sido, ¿qué cosa? Justificado. ¿Por qué su vida está en Cristo? Porque ha sido justificado. Mire lo que dice el texto bíblico de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Pero qué más? Justificación. En Cristo usted y yo hemos sido, ¿qué cosa? Justificados, hermanos. Amén. Usted es hallado en Cristo, declarado, ¿qué cosa? Justo. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo que la vida de la iglesia que está en Cristo es porque ha sido ¿qué? ¿Ha sido qué? Justificado. Mi justificación, su justificación y la justificación del mundo se halla ¿dónde? En Cristo. No se halla en otro lugar. Se halla en Cristo. No se halla en alguna virgen, no se halla en algún ídolo. Se halla ¿dónde? En Cristo. El hombre y la mujer y el mundo entero tiene que ser justificado por los méritos y por la obra de Cristo en la cruz. La justificación tiene que ver entonces que Dios determinó a través de Cristo convertir todo el mal que nosotros teníamos y éramos en bien. Y nos dio, hermanos, la dádiva, ¿sí? La dádiva, el regalo de ser nosotros culpables a ser declarados, ¿qué cosa? Justos delante del Señor. Estar bajo la ira de Dios por ser pecadores, ahora ser declarados, ¿qué cosa? Justos. Qué privilegio, hermanos, que en Cristo hemos encontrado justificación. Y por eso que usted se ha reconciliado con Dios. Cristo nos reconcilió con Dios para gozar también de la comunión y la intimidad. ¿Con quién? Con Dios nuestro Padre. A su nombre. Somos entonces legalmente, hermanos, declarados justos por medio de Cristo. Y eso significa que mi vida y mi carácter, todo mi ser, ¿está dónde? En Cristo Jesús. A su nombre. Y si usted está en Cristo, ¿cómo se ve usted que está en Cristo? Con cachos, con cola, con su trinche, ¿así se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo nos vemos nosotros cuando estamos en Cristo? Hombres cambiados, mujeres transformadas, de pensamiento bueno, de pensamiento santo. Incluso dice la Biblia, si estamos en Cristo, nuestras palabras son sazonadas con sal para edificar al oyente. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida? Porque Dios nos justificó, pues, hermanos. Porque sin Cristo, hermanos, nosotros no somos justificados. Con Cristo, por la obra de Él, Dios nos declara, ¿qué cosa? Justos. De ser bandidos, empedernidos, pecadores, a ser ahora, ¿qué cosa? Justos delante del Padre. Romanos 5:1, mire lo que dice la palabra del Señor. Justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué cosa? Paz, armonía, felicidad, dicha. ¿Con quién? Para con Dios.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué merecíamos nosotros? El castigo, hermanos, la ira de Dios. Amén. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y por medio de Cristo, usted recibe, ¿qué cosa? Justificación. Y por eso que es declarado también, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Qué bueno es que en este versículo encontramos cuatro términos de la salvación, que es hecho en Cristo Jesús. Cuando fuimos rescatados por Cristo, Dios nos hizo en Él, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios. Usted es sabiduría de Dios. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Antes usted y yo, sin Cristo, teníamos la sabiduría del diablo. Peleones, fornicarios, adúlteros, borrachos, chismosos, adivinos, idólatras. ¿Verdad que así andábamos? Sin Cristo. Y en Cristo, ahora usted goza de la sabiduría de Dios. ¿Y es qué cosa? Justificado, estimado hermano. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, porque la ira de Dios ya no se da a nosotros porque estamos en Cristo Jesús y tenemos y gozamos ¿de qué? De paz, de tranquilidad, de sosiego. Y aunque vengan tantas situaciones en este mundo, usted sigue estando en paz, porque el mundo se puede destruir, usted sigue estando en paz, porque a pesar que el mundo se destruya, Dios lo ve justo y su ira no va a caer sobre usted, porque usted está en paz con Dios. A su nombre, aleluya. Mire lo que hace el Señor con usted, conmigo, con todo aquel que por la fe se acerca al Señor. Amén. Y si usted no ha sido justificado aún, y si usted no es creyente, pero está escuchando ahora la palabra del Señor, Dios a través de Cristo quiere declararlo justificado para que su paz esté también con usted y se aleje de la ira que está sobre usted hasta este momento. Somos entonces justificados. Entonces, mi vida que está en Cristo, ¿sí? Ha sido justificada en Cristo, pero también ha sido justificado para estar, ¿qué? Unido, ligado, vinculado y fusionado ¿a quién? A Cristo. Si Dios me ha justificado en Cristo, también ahora me ha justificado para estar, ¿qué cosa? Unido a Cristo, vinculado a Él. Y por eso Pablo va entendiendo este concepto de estar unido, afiatado, vinculado a Cristo y le está diciendo a los corintios, ustedes han sido justificados en Cristo y no pueden estar nuevamente haciendo las obras de la carne. No pueden vivir en la carne, lo que le está diciendo Pablo a los corintios. Y por eso que Pablo, entendiendo esto, también va a decir en Efesios, ¿qué dice? Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y por no decir yo también estoy en Cristo, unido a Él, dice, estoy juntamente crucificado, ligado, fusionado, unido. ¿A quién? Pablo supo vivir su fe, hermano, de justificado. Y nosotros a veces dudamos, ¿no? Y decimos, es que todavía somos medio carnalones. Claro que vivimos en esta humanidad débil, pero eso no quiere decir que usted no luche para desterrar la carnalidad. Eso usted no quiere decir que usted se deje, usted tiene que batallar para desterrar lo carnal en nuestras vidas. Porque somos gente justificada. Porque si usted deja que la carne lo avasalle, se convierte en un carnal y está contra los propósitos de Dios. Porque ningún carnal va a entrar al reino de los cielos. Solamente gente justificada. Entonces usted está unido, afiatado en Cristo. Es una unión, hermanos, con Cristo. Si usted está unido a Cristo, usted va a dar ¿qué cosa? Fruto. No va a estar estéril, va a estar fructífico usted, fructífero. Pero también, por eso, Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Si ustedes no están unidos a mí, no van a poder dar fruto. Y nada de lo que hagan también le va a salir bien. Por eso, si usted está en Cristo, usted, hermano, tiene que dar fruto. Amén. Tenemos que dar fruto. Miren lo que dice Romanos 7:4. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley del pecado mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de
del cual resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Si estamos unidos a Cristo, hermanos, debemos hacer caso a la palabra del Señor. Y si hacemos caso a la palabra de Dios, entonces tenemos que dar fruto. Huir de la fornicación, tenemos que correr de la fornicación, porque ya no es nuestra vida. Tenemos que correr de cosas de la idolatría, porque no es nuestra vida. Tenemos que correr de ese amor al dinero, ¿sí? La raíz de todos los males, ¿qué cosa es? El amor al dinero. Ya no estamos ahí, y usted tiene que dar frutos. Tenemos que correr de las pasiones juveniles que ahora imperan, gobiernan esta sociedad, ¿verdad? ¿Cómo que el mundo está lejos de los propósitos de Dios? Y el Señor nos recuerda a través de Pablo, usted es hecho sabiduría de Dios. Vive en la sabiduría de Dios y no vive en la sabiduría del diablo. Usted es justificado y como justificado tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento y alejarse de toda carnalidad y alejarse de todo pecado. Mire lo que dice la carta de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Si usted me sigue, dice así la palabra. Seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan ¿a quién? Al Señor. Usted debe dar esos frutos. Amén. Nosotros debemos dar esos frutos como iglesia del Señor. Amén. Frutos de justicia, frutos de fe, frutos de amor, frutos de paz, frutos de limpieza de corazón, para poder invocar ¿a quién? Al Señor. A su nombre, gloria a Dios. Tenemos entonces, hermanos, vivir una vida de justificación, justificados. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Y por eso, ¿quién sabe que Dios le trajo sabiduría a David? Y dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en el Señor yo vivo confiado. Y claro, cuando uno está en paz con Dios, ¿cómo no puede vivir pues o dormir confiado? Amén. Por eso que el Señor dice, para los impíos le viene el lloro y el crujir de dientes. En tercer lugar, mi vida está en Cristo para vivir, ¿qué cosa? Santificado. Otro término de la salvación. Vamos, por favor, al capítulo 1, versículo 3 de la primera carta a los Corintios. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué más? Justificación y santificación. Entonces, ¿usted qué cosa es? Un santo de Dios. No parece, pero así es, en Cristo. Claro, porque si nos sacan a Cristo, usted no es santo, inmundo y pecador. Pero como estamos en Cristo, por la obra que Él ha hecho en nosotros, Dios nos ha declarado, ¿qué cosa? Santos. Nos ha santificado Dios. ¡Qué hermoso! Quizá la gente no puede creer que usted es santo, obviamente, porque aún vivimos en esta naturaleza débil, ¿verdad? Pero Dios nos ve santos para que usted y yo andemos ¿en qué? En perfecta santidad, ¿sí? Entonces mi vida está en Cristo para vivir santificado en toda mi manera ¿de qué? De vivir. Pensamiento, hablar, el vestido también tiene que ver con santidad. Yo no puedo mostrar mis atributos, hermanos, y no tengo que vestirme de manera que muestre mis atributos, sea hombre o mujer, porque mi cuerpo está hecho para el Espíritu Santo de Dios. Porque yo me he convertido, cuando Dios me ha salvado, me ha justificado, me ha dado de su sabiduría y me ha santificado, Dios ha hecho de este cuerpo el templo ¿de qué? De su Espíritu. Y si Dios ha hecho el templo de su Espíritu, todos mis atributos, todo mi cuerpo tiene que estar guardado también en completa santidad. A su nombre. Nada de un pedacito de piel para mostrar, nada de un poquito de pecho para mostrar. No, todo el cuerpo es de Dios en completa santidad. Aleluya. Entonces, toda mi vida tiene que estar en santidad para vivirla. La santificación habla de nuestro comportamiento, de cómo debemos manifestarlo. ¿A quién? Al mundo.
¿Cómo su vida? Dice la Escritura que somos cartas abiertas. Y entonces, ¿quién nos ve? ¿Quién ve nuestra santidad aparte de Dios? El mundo la tiene que ver. Y por eso que el Señor dice que ustedes tienen que ser la luz y la sal de este mundo. Nuestras palabras, ¿verdad? Nadie puede hablar palabras corrompidas, dice, porque ya cambiamos, pues. Entonces, el Señor nos está diciendo que nuestra santificación se muestra en nuestro comportamiento. Cristo, hermanos, hemos sido justificados en Él, santificados en Él, y debemos andar entonces en ese camino distinto y diferente, que es el camino de la santidad. ¿Quién vive? Miren lo que dice Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá ¿a quién? A Dios. No es que un poquito acá y un poquito acá. Ahora soy cristiano y ahora no soy cristiano. No es así la cosa. Usted ha sido hecho sabiduría de Dios, justo y santo, para que usted viva una vida plena ¿de qué? De santidad. Amén. No es un ratito con el diablo y un ratito con Dios. No es así. No funciona la santidad así. La santidad es todo. Todo, todo. Y tenemos que esforzarnos en vivir la santidad. Y en la recomendación del autor de Hebreos, sigan la paz, dice, con todos, y la santidad. Amén. Sin la cual nadie verá al Señor. No es porque usted sea bueno. Todo el mundo es bueno, ¿verdad? Todo el mundo cree ser bueno. El que tiene 2 mujeres también es bueno. Él dice eso. Y viceversa. El que roba también dice que es bueno. El Señor dice que nadie es bueno. Al menos, ¿sí? Nadie es bueno, dice. Nadie es bueno. A menos que Cristo lo salve, lo redima, para que este hombre sea bueno y justificado delante de Dios. ¿A su nombre? Miren, no hay otra manera de ser bueno. No es porque yo soy bonachón, tengo cosas. No, no. Podemos ser hombres y personas que ayudemos también a los demás. Pero dice la Escritura que nuestra justicia, dice Dios, que nuestra justicia que hacemos como hombres son contados como trapo de inmundicia al Señor. Todo tiene valor si usted y yo somos justificados. Efesios 1:4 dice la palabra: nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha, ¿delante de quién? Delante de Dios. Mire que Dios ya había determinado desde antes escogernos. ¿Con qué propósito? Para hacer ¿qué cosa? Santos y sin mancha. Dios ya lo tenía. Usted y yo debemos ser entonces santos. Amén. ¿Consagrados a quién? A Dios. Ay, pastor, casi no es imposible porque la musiquita de recuerdo de hace años. Y yo me quebranto, o sea, pues el diablo te quebranta, Dios no será. Porque Dios cuando quebranta te quita el mal recuerdo de la vida pasada y te pone la mente de Dios, la mente de Cristo, para que pienses en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es justo. Dice la Escritura. Entonces usted se imagina acá, nos escogió desde antes para que fuésemos santos y sin mancha. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, hermanos, qué perfecto es Dios para hacernos de nuevo. Primera de Tesalonicenses 4:7, si usted va conmigo. Amén, si usted va conmigo. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios, ¿qué cosa? A inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Dios no le llamó para que nuevamente esté en el pecado, hermano mío. Dios nos salvó y nos rescató para estar ¿qué? En una vida de santidad, de santificación constante a través de Cristo. Y yo tengo que andar también en mi vida como santo de Dios. Amén. Entonces, anhelemos entonces agradar a Dios, separados del mundo, hermanos. Porque si tenemos lucha, sí es verdad, tenemos luchas. ¿Las tentaciones están a la orden del día? Sí, están a la orden del día. Pero tenemos que encaminarnos y saber que Dios nos ha hecho sabiduría, nos ha justificado y nos ha hecho santos, hermanos. Amén. Tito 2:11 y 12.
Dice la palabra del Señor. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Como diría el apóstol Pablo a los Corintios, sabios, justos y santos. Esa es nuestra obligación, esa es nuestra tarea, estimados hermanos. Entonces, mi vida está en Cristo para vivir una vida de santificación en sus bendiciones. Yo soy santificado en Dios para vivir en las bendiciones de Dios. Amén. Porque si yo no soy santo, ni soy justificado, ¿cómo voy a obtener las bendiciones de Dios? Las bendiciones de Dios se obtienen cuando usted es justificado y usted es santo. Mire lo que dice Efesios 1:3. Las bendiciones del creyente que es justificado. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué Dios nos bendijo en lugares celestiales, hermanos? ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿De dónde viene Dios? ¿De dónde viene Cristo? De arriba. Por eso le dice a los fariseos, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes no entienden mi lenguaje porque son terrenales. A menos de que ustedes se conviertan y crean en el Mesías, entonces entenderán mi lenguaje y sabrán de dónde vengo. A su nombre. Y todo aquel que es justificado y es santo sabe que las bendiciones que goza usted y gozo yo son en la eternidad en Cristo Jesús. Esas son mis bendiciones. ¿Y esas bendiciones eternas se comparan con este mundo terrenal, con las cosas materiales? No. Usted le puede quizá salvar el bolsillo porque le falta por ahí un solcito, ¿verdad? Porque le falta por ahí un par de zapatos. Aunque le falte eso, usted tiene bendiciones eternas, que es en Cristo Jesús. No se comparan esas bendiciones a las cosas materiales. Miren cuáles son las bendiciones de Dios en Cristo, que Pablo le está diciendo también a los corintios, que si ellos son justos y santificados, van a gozar de las bendiciones de Dios. Y una de las bendiciones de Dios, de las tantas que tenemos, es que somos escogidos en Cristo. ¿Es una bendición o no ser escogido en Cristo? Sí, porque está en Él. Y está en Efesios, el versículo 4. Tenemos, dice, gracia gratuita en el amado. Dice Efesios versículo 6 del capítulo 1. Tenemos redención por su sangre. ¡Qué bendición, hermano! No se compara al oro ni a la plata. Nuestra redención está en Cristo. Hemos sido perdonados, tenemos herencia en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Somos reconciliados con Dios, tenemos salvación, somos nuevas criaturas. ¿Qué más bendición quiere usted? Ay, pastor, yo quería que me caiga pues un manojito de dólares, no está mal en esta crisis que tenemos. Mire las bendiciones que superan a todo lo que usted o yo pensamos. Por eso que el Señor Jesús, pensando en estas bendiciones, le dice en Mateo, busquen el reino de los cielos y su justicia. Procuren ustedes mantenerse como escogidos de Dios. Procuren ustedes vivir en esa vida de redimidos. Procuren ustedes vivir en esa vida de perdonados, que es más dichoso. Procuren ustedes vivir la vida de justificados, porque si ustedes viven en esa bendición eterna, todas las cosas que ustedes necesitan les serán añadidas. A su nombre. Miren la dimensión de comprender cuando Pablo también le habla Dios le habla a Pablo en Colosenses. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. ¿Por qué? Porque el ser escogido, hermano, supera todo. Por eso que el Señor también dice, si el hombre ganara todo el mundo y su alma está perdida, no está justificada, no está santificada, de nada le sirve. Mire el concepto que va armando Pablo y le va explicando a los corintios, porque estos términos de salvación, Pablo lo va explicando después en el capítulo 2, 3, 4, hasta terminar la carta. A su nombre. Así que si usted, hermano, está en Cristo, entonces está santificado, goza de las bendiciones de Dios. Cuarto,
Mi vida está en Cristo y gozo de redención. ¿Cuánto gozamos de redención? Aleluya. Vamos a la primera carta de Corintios, el capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, ¿y qué más? Redención. Somos redimidos. Si estamos en Cristo, debemos estar gozosos de nuestra redención para andar en novedad de vida. Dios nos ha redimido para andar en una vida novedosa. Como diría alguien, estamos de moda siempre. Amén. Claro, porque las cosas viejas pasaron y usted está viviendo una vida nueva. ¿En quién? En Cristo. ¿A su nombre? Ay, entonces usted está andando. Mire lo que dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, 5:17. De modo que si alguno está, no dice está en la iglesia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las chelas pasaron, el ser mujeriego pasó, el ser hechicero pasó, de veras, el ser lengua larga, chismoso, murmurador, pasó, ¿verdad que sí? Todas esas cosas pasaron, pues hermanos. He aquí, todas son hechas nuevas, porque usted está, Dios me redimió para estar en Cristo y para saber que yo soy una vida nueva en Él. Todas mis viejas costumbres pasaron. Ay, pastor, ¿y el cuisito le puedo pasar también a mi enfermo? No. ¿Y el huevo? Tampoco, porque son cosas pasadas y son cosas paganas. ¿Verdad? De verdad, pues. Si está en Cristo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice la Escritura? Echen todas vuestras ansiedades al Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y usted? Pasando huevo. ¿Usted? Pasando cuy. Usted llevando no sé, a esta persona que hace el curandero. Ay, hermano, si usted está en Cristo, pues. Ahora, si usted, mire, incluso, hermano, si usted está en Cristo, esa nueva vida, si es que dejara de existir, Dios lo va a resucitar, porque usted está en Cristo. Las cosas viejas pasaron, hermanos. ¿Sí? Nosotros hemos muerto al pecado. Nos hemos despojado del viejo hombre. Ya no servimos al viejo hombre. ¿Servimos a quién? A Dios, a Cristo. Aleluya. El mundo no vive así. Por eso que el mundo está en sus delitos y pecados. Y Dios les va a juzgar si no se arrepienten. Y juicio les va a caer si no se arrepienten. Y la Biblia dice así. Por eso que Dios hasta ahora está diciendo de manera enfática que manda en todo lugar que los hombres, ¿qué cosa? Se arrepientan. Y no es broma. Y por eso que quizás Dios hace que su venida se retarde porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el hombre no quiere estar en esta vida nueva. El hombre quiere estar en una vida vieja, pasada. Por eso es que cuánta aberración en este mundo. Por eso es que cuánto pecado y cuánta maldad en este mundo. Porque los hombres siguen viviendo ¿en qué? En sus delitos y pecados y en su vieja naturaleza. Pero usted que ha sido redimido anda en esa vida renovada y una vida nueva en Cristo Jesús. A su nombre. Usted anda en Cristo, revestido de Cristo, revestido del nuevo hombre, ser lleno de felicidad, siendo fieles y también va a gozar del reino, dice la Escritura dice la palabra del Señor. Amén. Qué interesante. Nuestra vida dejó de ser esa vida vana, vacía, y hoy gozamos ¿de qué? De una nueva naturaleza. Gozamos de una nueva redención que es en Cristo Jesús. Mi vida entonces está en Cristo y gozo de redención para vivir una vida no solamente nueva, sino una vida abundante. ¿Qué es algo abundante? Algo que se chorrea, ¿verdad? Algo que rebalsa. Su vida y mi vida no es escasa. A veces pensamos que nuestra vida es escasa.
Y pensamos que no tengo lo otro y pensamos que nuestra vida es escasa. Nuestra vida en esta tierra, si usted está en Cristo, no se termina. Porque para la muerte que usted piensa que hemos dejado de existir, la Biblia dice, Cristo dice que estamos descansando, estamos dormidos. Entonces usted y yo gozamos de una vida abundante, eterna. Dice Apocalipsis 14:3. Si usted va conmigo. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Qué interesante. Porque usted, como santo de Dios, sus obras siguen, ¿verdad? De verdad. Por eso que la Biblia nos llama que somos gente de luz y que influenciamos a los demás. Y si usted o yo, ¿sí? Si no estamos en Cristo, sí vamos a tener problemas. Porque el que está fuera de Cristo, ¿sí? Entonces simplemente le espera una vida de condenación. Mire lo que dice Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen y nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, ¿cómo Dios, hermanos, nos invita a que usted goce de una vida abundante? Amén. ¿Cuántos queremos morir? ¿Nadie? Nadie quiere morir, es verdad, nadie quiere morir. Pero la vida se nos acaba. Si no morimos porque nos persiguen, finalmente vamos a morir. Amén. Por más cirugía que usted se haga, ¿verdad? Por más cirugía, vamos a morir. Si usted muere en Cristo, gloria a Dios. Si usted no muere en Cristo, será el llanto y el dolor para usted. Porque cuando usted resucite, solamente se le dirá condenado, apartado al fuego eterno, ¿verdad? Apartado de mí, dirá el Señor. Pero si usted muere en Cristo, entonces gozará del cielo y de la eternidad. Mire lo que dice el apóstol Pablo en esta vida de redención que les decía a los corintios. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Dice, Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Se levantarán, resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Qué importante el apóstol en este versículo que tiene 4 elementos de la salvación, nos está diciendo a la iglesia, a usted y a mí, que andemos como sabios de Dios, que andemos como justos de Dios, que andemos como santos de Dios y que andemos como redimidos de Dios. Amén. Nuestra salvación está en esos 4 conceptos que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Y ahí usted tiene que permanecer. Si usted se sale de ahí, entonces estamos en problemas. Y Dios nos invita entonces a que usted y yo gocemos de esa redención y gocemos de una vida abundante. No se acaba con la muerte. Si usted está en Cristo, resucita, hermano. Si usted no está en Cristo, no va a resucitar. Si usted se encuentra en Cristo, va a gozar de la eternidad con Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Y usted que nos ve, que nos sigue quizá y no es creyente, no es cristiano, en Cristo está toda nuestra bendición. De esta vida y de la venidera. En Cristo está nuestra vida plena y abundante. Amén. Y si usted no está en Cristo, lo más probable es que todavía siga en su pecado, en esa condición de pecador, y Dios quiere justificarlo a través de Cristo Jesús. Si esa es su condición, dice la Biblia, el que cree
y confiesa con su boca que Cristo es el Señor, será salvo. Y si usted ha sido redarguido por la palabra, allí donde se encuentre, puede decir: Señor, límpiame, perdóname, sálvame, estoy en mi pecado, quiero que tú me justifiques en esta noche. Y como iglesia, Dios nos demanda vivir como gente sabia, como gente justa, como gente santa y como gente redimida. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, que, Señor, apela siempre, Señor, al interior de nuestras vidas. Si somos, Señor, hechos sabiduría tuya a través de Cristo, ayúdanos a vivir esa sabiduría pura, santa, pacífica, sin hipocresía, como dice Santiago, Señor. Ayúdanos a vivirla y transmitirla en este mundo para que mucha gente pueda conocer tu palabra también a través de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir como gente justa, Señor, que tú, Señor, nos has declarado justo por los méritos de Cristo, y hoy gozamos de tu paz porque tu ira no está sobre nosotros. Por eso somos gente justificada. Y, Señor, ayúdanos a vivir en esa dimensión de vida que ahora gozamos por los méritos de Cristo. Señor Padre, ayúdanos también a vivir en una vida de santificados, Señor Padre Celestial. Ayúdanos a estar en Cristo para vivir esta vida de santificación, que nuestro hablar, que nuestro vestir, que nuestros pensamientos y nuestras acciones manifiesten santidad. Ayúdanos a apartarnos de todo lo malo que nos asedia, Señor Padre, y mantenernos en esta vida de santidad. Si te hemos fallado, Señor, perdónanos. Ayúdanos a avanzar, tomado de ti, agarrado de ti, asido de ti, Señor, en esta vida de santificación. Pero también ayúdanos a vivir como gente redimida, Señor Padre Celestial, sabiendo que tú nos redimiste para vivir una vida plena, llena y una vida nueva, Señor, como lo menciona tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Que todo aquel que ha llegado aquí, Señor, pueda salir bendecido por tu palabra, pero al mismo tiempo desafiado a vivir una vida contraria y distinta al sistema de este mundo. Y también oramos por aquellos que tú has tocado sus corazones por las pantallas y en el lugar, Señor, donde se encuentran, Señor, allí, Señor, redargúyelos y que tú, Señor, les abras la boca y confiesen su pecado, y por esa confesión genuina y arrepentimiento, tú vengas, los perdones y los traigas de tu paz, Señor. Gracias te damos, Señor. El mundo necesita de estar en ti, Señor Padre. Y tú quieres, Señor Padre, que la salvación también se dé a todo hombre. Gracias te damos, Padre. En